tal amigos? En el video de hoy vamos a hablar acerca del año 2031. Como ustedes sabrán, o por ahí en algún momento escucharon, se está proclamando en este tiempo, en este momento, de parte de varios predicadores, de varios ministerios, en el ámbito adventista sobre todo, que Cristo va a volver en el año 2031. Y esto ya es una historia conocida para nosotros, pero nunca le di entidad al tema, nunca quise hablar sobre el tema, nunca quise ni siquiera prestar una opinión, porque no quería darle importancia. Pero debido a que muchos hermanos allegados me han preguntado sobre eso, y varias son las personas que ya me preguntaron porque les llegó este mensaje, decidí fundamentar por qué no apoyo el mensaje y el movimiento del año 2031. Es un movimiento que está basado en la interpretación literal de algunas de las citas del Espíritu de Profecía o de Elena G. de White, en particular del Conflicto de los Siglos y otros libros, donde Elena presenta que desde la creación hasta la era cristiana hay unos 4.000 años, pero que la tierra va a sufrir solamente 6.000 años de pecado, o sea que Dios va a tolerar 6.000 años de pecado y luego va a venir el juicio. Entonces, combinando citas de aquí y citas de allá, se hace una sencilla cuenta donde se propone que en el año 2031 se van a cumplir esos 6.000 años, entonces Cristo va a volver por segunda vez a la tierra. Y voy a dar las razones por las cuales yo no apoyo este mensaje. Primera razón, por lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿sí? Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 35 en adelante. Si tienen sus Biblias, acompáñenme. Lucas capítulo 12, versículos 35 en adelante. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. O sea que tenemos que estar preparados. Y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Tenemos que estar velando, tenemos que estar esperando. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Lo que dice este pasaje es que los siervos de Dios no saben en qué momento va a venir su Señor, sino que están velando constantemente porque puede que venga a la segunda vigilia, a la tercera vigilia, por lo tanto tienen que estar velando. No pueden poner el despertador 15 minutos antes de la fecha o de la hora de la venida de su Señor, en la parábola, ¿no? Sino que tienen que velar toda la noche, porque no saben a la hora que va a venir. Luego da un ejemplo en el versículo 39. Empero, sabed esto, que si supiese, es un ejemplo, no sabe. Pero si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Esto es interesante. Acá Cristo les dice que si el padre de familia supiese la hora a la que un ladrón va a venir, es algo irreal, porque un ladrón no le avisa a nadie a qué hora va a entrar a la casa a robar. Pero supongamos que el padre de familia sabe a la hora que va a venir el ladrón. No va a poner el despertador 10 minutos antes para despertarse y poder cuidar sus bienes. No va a poder dormir en toda la noche, por más que sepa la hora, Entonces, dando este ejemplo, dice el 40, vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Si supiésemos el año de la venida de Cristo, si supiésemos el año, seríamos como el hombre que sabe a qué hora va a venir el ladrón. Es irreal, el ladrón no avisa a qué hora va a venir a la hora que no pensáis. Pero supongamos que como padres de familia sabemos la hora, no vamos a poner el despertador 10 minutos antes, vamos a velar toda la noche, por las dudas, porque por ahí viene antes de lo que pensamos, por ahí viene después de lo que pensamos, entonces vamos a velar toda la noche. ¿Cuánto más nosotros que no sabemos la fecha de la venida de Cristo? No podemos dormir, no podemos poner el despertador, no podemos calcular, no podemos especular cuántos años faltan para la venida de Cristo. Y lo que hacen estos ministerios que predican el 2031 es especular con el año de la venida de Cristo basado
en los redondeos que ha hecho Ellen White acerca del tiempo, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué son redondeos. Este es primer punto bíblico de por qué rechazo el año 2031 como un mensaje que venga de Dios. Este es un mensaje que viene del enemigo, porque incluso la mayoría de los que predican el año 2031 no le dicen a la gente que Jesucristo es el Hijo de Dios, no le dicen a la gente que Dios no es una Trinidad, que tienen que creer y adorar solamente al Padre y al Hijo. No le dicen eso a la gente. O sea que le están diciendo a la gente que Jesús va a volver, pero es un Jesús extraño, un Jesús que no es el que la Biblia presenta, no es el Hijo unigénito de Dios que la Biblia presenta. O sea que, como no tiene esa marca de la autoridad divina, yo lo rechazo a ese mensaje. Aunque hay muchos hermanos que creen en la verdadera deidad, que están prestando oído a ese mensaje, pero que está siendo proclamado por ministros trinitarios. Así que eso es una de las cosas que quiero aclarar. Otro punto, como este cálculo viene del espíritu de profecía, basado en citas de Elena G. de White, si ella supiera, si ella creyera en esas cifras redondas de los 4000 años de la era cristiana y los 6000 años de la historia del pecado, ella misma podría calcular de manera sencilla que Cristo vendría en el año 2031, por lo tanto ella misma podría haberlo proclamado, pero no lo hizo. Y vamos a ver dos citas. Una es de Testimonios para los Ministros, página 78. Es una cita que es una carta que Elena G. de White le manda a una persona que era un ministerio, ¿no? Y que al parecer tenía esta prerrogativa de saber en qué año iba a venir Cristo, ¿sí? Y fíjense lo que le dice Elena G. de White a esta persona. Dice, esto está en la página 78 y dice así: si usted lleva el yugo de Cristo, si soporta su carga, verá que hay mucho por hacer en la misma línea en la cual están trabajando los siervos de Dios, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Testimonios para los Ministros, por lo menos en esta edición de tapa azul, página 78. Dice Elena que si alguien predica el día y la hora, o el mes o el año de la aparición de Cristo, está predicando un mensaje que Dios no le ha dado. Entonces, ¿cómo podemos conciliar este mensaje basado en algunas citas de Elena, sacadas de su contexto, con estas mismas citas que ella misma dice de que no hay que predicar el año de la venida de Cristo? Otra cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 130, por lo menos de esta edición de tapa bordeaux, dice así: ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero. Podéis tener la seguridad de que Dios no da a nadie la autoridad para decir que Cristo demora su venida 5, 10 o 20 años. Texto bíblico: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El mismo texto que leímos de Lucas, pero citado de Mateo 24, 44. Que el Señor vendrá a la hora que no pensáis. Elena de White, cuando habla acerca de la fecha de la venida de Cristo, dice que nadie puede anticiparse y decir que Cristo tardará 5, 10 o 20 años en venir. ¿Y qué están haciendo estos que predican el 2031? Están diciendo que faltan unos 12 o 13 años para la venida de Cristo, contradiciendo lo que Elena de White menciona en sus escritos. Textos bíblicos presentados en contra de esto, textos del Espíritu de Profecía presentados en contra, y ahora un argumento histórico en contra del año 2031. La mayoría de los que predican el año 2031 desconocen las creencias fundamentales de los pioneros adventistas. Por eso mencionaba yo que la mayoría son trinitarios. Si ellos conocieran lo que los pioneros creían acerca de la segunda venida de Cristo, si conocieran las tablas proféticas, si conocieran los periodos proféticos que están aquí, como los 2520 años, etc., sabrían que Guillermo Miller, antes de 1844, había predicado los 6000 años, pero no los había predicado como lo interpretan ahora los predicadores modernos. Vamos un cachito a la pizarra y se los voy a mostrar. Yo les voy a dejar, hermanos, en la descripción del video un archivo, un documento escrito por Samuel Snow, ¿sí?, acerca de
las cronologías, acerca de las interpretaciones proféticas de los mileritas. Se llama El verdadero clamor de medianoche, publicado en agosto 22 de 1844, y tiene un apartado que habla acerca de los 6000 años. Esto es muy importante. La mayoría de los que creen en el año 2031 no lo sabe. No saben que los mileritas, los pioneros del mensaje adventista, no solamente creían en los 1260 años, creían en los 1335, creían en los 1290, creían en los 2520, creían en las 2300 tardes y mañanas, y creían también en los 6000 años. Ellos tenían la noción de los 6000 años, pero basados en Hechos capítulo 13, versículo 20, donde el apóstol Pablo dice que los jueces gobernaron aproximadamente 450 años, discordaban con la cronología User, que era la cronología tradicional en la cual están basados casi todas las cronologías bíblicas, ¿sí? O los fechados bíblicos de los hechos históricos. Entonces, esa discrepancia de unos 150 y pico de años hacía que los mileritas, voy a borrar esto, pero yo les voy a dejar el archivo en la descripción del video. Los mileritas, los pioneros adventistas, consideraban que la era cristiana no era el año 4000 desde la creación. Ellos consideraban que la era cristiana era el año 4156, basado en lo que Pablo dice en Hechos 13:20 y en lo que Flavio Josefo declara acerca del gobierno de los jueces, que duró unos 450 y pico de años, ¿sí? Y no casi 300 o 290 y pico de años, como dice la cronología User. Entonces, para ellos, la era cristiana era el año 4156, no el año 4004 o el año 4000, era el año 4156. Y si ustedes restan a 4156, le restan los 6000 años, eso le lleva al año 1844. Es decir, ellos comprendían que los 6000 años terminaban en el año 1844. Todos los periodos proféticos de la Biblia anunciaban 1844 y por eso anunciaron la segunda venida de Cristo para ese momento. Ahora, ¿cómo podemos concordar esto con lo que dice Elena G. de White? Les voy a dejar una cita más. Bueno, esta última cita que voy a compartir con ustedes está en el libro Vida de Jesús, página 187, o pueden ir al último capítulo que habla acerca de la Tierra Nueva, y dice así: a esta tierra han venido los ángeles con el mensaje de redención, y sus colinas y sus valles han resonado con sus cantos de regocijo. Sus sueños han recorrido por los pies del Hijo de Dios, y durante más de 6000 años la tierra ha dado testimonio del amor del Creador con sus bellezas y sus dones para el sostén de la vida. Vida de Jesús, página 187. Elena G. de White dice en esta cita que por más de 6000 años la tierra y la creación de Dios dio testimonio del amor de Dios. ¿Por qué ella dice más de 6000 años? Porque ella creía, como los mileritas, que los 6000 años se habían cumplido en 1844. ¿Por qué ella va a redondear, obviamente, esta fecha? Redondea los 4000 años de la era cristiana. Porque bíblicamente siempre es así, se redondea para la fecha, no, para el número mayor. 4156 es 4000, 6000 y pico es 6000. Entonces, Elena de White en esta cita está declarando que los 6000 años se cumplieron en el pasado. Por más de 6000 años la tierra, la creación de Dios, ha declarado acerca del amor de Dios. Eso confirma que la cronología de Miller, ¿sí?, de que los 6000 años se cumplieron en 1844 es correcta, y que probablemente Elena de White, cuando menciona los 6000 años, los menciona en ese contexto, ¿no? De que son 6000 años de pecado y comienza el juicio. ¿Cuándo comienza el juicio? En el año 1844. Dios no va a tolerar más de 6000 años de pecado porque comenzó el juicio en 1844. Acá se acabó la tolerancia, la hora de su juicio ha llegado. Así que por eso es que yo rechazo el mensaje del 2031. No rechazo los 6000 años, están los 6000 años, pero rechazo la fecha del 2031 como la segunda venida de Cristo. Espero que este video les haya servido, les haya gustado. Déjenme todas sus opiniones aquí abajo, y si bueno, alguno quiere tener más información me pueden escribir, y ya saben,
denle me gusta, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, compartan este video y nos veremos en la próxima. Muchas gracias por verlo.